Se dice que ya no es necesario aprender a programar porque al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial le dices hazme un programa que haga esto en Python o en el lenguaje que sea y te lo hace. Hay que aprender a programar, pero hay que saber entender lo que la inteligencia artificial está programando. Pero si no sabes nada de programar, ¿se puede uno iniciar en Python? Se puede. Si tuvieras que recomendar a alguien qué idioma, qué lenguaje de programación aprender para programar en redes neuronales, ¿cuál sería? Creo que Python es una buena herramienta para dar funcionalidad a cualquier tipo de algoritmo. Estamos con Martín González, uno de los doctores del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, que es experto en programación paralela y programación en redes neuronales. De hecho, es la persona que yo conozco que más ha programado en redes neuronales. Y bueno, aquí lo tenemos para preguntarle muchas cosas. Vas a llevar una sección, una de las más técnicas del programa, Martín. Para empezar y para comenzar la sección, si tuvieras que recomendar a alguien qué idioma, qué lenguaje de programación aprender para programar en redes neuronales, ¿cuál sería ese lenguaje? Bueno, pues buenos días. Lo primero, mi recomendación sería empezar por el lenguaje Python, ya que es el que requiere menos curva de aprendizaje inicialmente, tanto a nivel aprendiz como a nivel experto. Incluye muchas librerías o funciones que permiten trabajar tanto a alto como a bajo nivel. Entonces mi recomendación es empezar antes de meter en jaleos de lenguaje ensamblador o lenguaje C, que puede ser muy complejo inicialmente. Creo que Python es una buena herramienta para dar funcionalidad a cualquier tipo de algoritmo. Fíjate, antes los que hemos programado lenguajes de bajo nivel y sabemos lo complicado que es y los problemas que da, por ejemplo, programar en C, que lo has comentado, los segmentation fault y todo ese tipo de error, ¿no? Que te puede tener un día entero buscando un error y no dar con él. Y sin embargo ahora dices que Python sería un lenguaje de alto nivel, ¿verdad? Incluso el entorno para programar, ¿dónde sería? Sí, correcto, es un lenguaje de alto nivel. Por el ejemplo que acabas de poner del segmentation fault, aquí nos olvidamos de reservar memoria o de tener que declarar variables de forma muy compleja. Aquí programamos en un entorno visual. El más conocido sería Jupyter Notebook, ¿vale? Que permite realizar toda la programación en un navegador web. Ni siquiera se requiere de una instalación previa de un software o de un framework muy complejo. Y es el más sencillo de utilizar, el que, ya que estamos recomendando a los oyentes, recomendaría este tipo de herramienta. Existen otras más complejas, como puede ser Spider, que permite interactuar de forma más directa con todas las variables o declaraciones de funciones. Pero sí que es verdad que para el usuario es mucho más sencillo este lenguaje de forma inicial, porque no requiere de una instalación prácticamente nula de ningún tipo de programa. Fíjate, una de las cosas complicadas de las redes neuronales es que al final programas, pero vas a necesitar mucha computación. No sé si en Python es fácil derivar computación de la CPU a la GPU o incluso derivarla en paralelo a otros ordenadores. ¿Eso lo habéis probado? ¿Sabes alguna recomendación en eso? Sí, Python incluye, por ejemplo, existe un framework llamado TensorFlow, que ha sido desarrollado por Google, el cual permite ya de forma inicial definir cualquiera de las funciones o algoritmos de inteligencia artificial, derivar tanto si se quiere utilizar cómputo de CPU o cómputo de GPU, ¿vale? Hablamos de cómputo de CPU como el cerebro del ordenador y GPU la unidad de procesamiento gráfico. ¿Vale? ¿Por qué derivaríamos a uno hacia el otro? Pues las GPU tienen una capacidad de paralelismo mucho más grande, permite hacer mayor número de instrucciones por segundo, lo que la CPU colapsaría porque está pensada más para hacer tareas de forma secuencial. Yo creo que tendremos que hacer un programa de TensorFlow, tendremos que hacer un programa con cada Seguro cosa. Que sí. Aparte de TensorFlow, ¿alguna otra librería que quieras recomendar? Pues bajo mi experiencia, creo que una de las más potentes sería PyTorch, porque permite programar de forma más concreta cada una de las capas o cada una de las neuronas, hablando por ejemplo de una red neuronal. Y es que permite hacer hincapié en cada una de las virtudes que tiene un Tensor Core, por llamarlo de esta forma más técnica, ¿vale? Que es cada una de las unidades de procesamiento que incluye la GPU. Entonces, TensorFlow podríamos decir que es a más alto nivel un lenguaje de programación que permite heredar o utilizar clases ya predefinidas, y PyTorch nos permite entrar de forma más intensa dentro de estas unidades de procesamiento. ¿Y Keras lo has utilizado? Sí, Keras es una derivación de TensorFlow. Al final TensorFlow es como el framework de alto nivel y Keras son todas las herramientas internas que podemos programar sobre ella.
Entonces, se habla mucho de diferencias entre TensorFlow o Keras, si son diferentes o qué similitudes tienen. Al final es prácticamente lo mismo. Es dónde se programa y qué herramientas utilizo para programar dentro de ello. Creo que el mundo de la programación está cambiando, vamos, y de hecho cada vez se hace más sencillo. Ahora se dice, a ver qué opinas tú de esto, se dice que ya no es necesario aprender a programar porque al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial le dices hazme un programa que haga esto en Python o en el lenguaje que sea y te lo hace. ¿Qué opinas del tema? Yo soy partidario de que hay que aprender a programar. Una inteligencia artificial como ChatGPT, pues tú le puedes pedir que te haga una función de código o que te realice un programa completo, pero hay que saber entender lo que la inteligencia artificial está programando. Porque al final este tipo de herramientas como ChatGPT no conoce la funcionalidad final del programa. Hace una forma muy general de programar y se necesita el conocimiento previo de todas estas herramientas para dar la función que nosotros queramos realizar de forma final. Yo lo veo similar a cuando uno dice que no tiene que aprender a sumar o restar porque hay calculadoras, ¿no? Sería algo parecido, ¿no? Digamos que hay que usar calculadoras y hay que saber sumar y restar también. Exactamente. Estoy entendiendo un poco lo que me dices, pero voy a ir un paso más allá. Si no sabes nada, porque claro, tú has aprendido a programar porque ya sabías de tus estudios de grado y demás, pero si no sabes nada de programar, ¿se puede uno iniciar en Python directamente? ¿Tendría que hacer algo? Me refiero a gente que no ha programado nunca, es decir, alguien de otra disciplina, no sé, de derecho, de periodismo, de cualquier otra disciplina que no se aprenda en la carrera a programar. ¿Podría iniciarse en Python perfectamente? ¿Le costaría mucho trabajo? ¿Tendría que hacer antes otra cosa? ¿Qué opinas? Se puede perfectamente ser autodidacta en este lenguaje, ya que, bueno, una de las virtudes que tiene Python es que tiene una comunidad muy grande, tiene mucha gente que desarrolla y que comparte. Igual te suenan herramientas como GitHub o GitLabs, ¿vale? En la que podemos encontrar todo tipo de código reutilizable para lo que nosotros queramos diseñar. Entonces, como dije al principio, es un lenguaje de programación con una curva de aprendizaje muy liviana. Nos permite ir interactuando con todas sus herramientas de forma muy sencilla y poder adquirir un conocimiento muy amplio del lenguaje. Entonces, mi recomendación inicial sería empezar pues, con cualquier tipo de tutorial o de curso. Tenemos plataformas como Udemy o como Coursera que ofrecen mucho tipo de material para practicar con este tipo de lenguajes y poco a poco, sin frustrarnos, pues obviamente vamos a encontrar muchas piedras en el camino, este lenguaje nos va a permitir aprender de forma cómoda y liviana. Muy bien. Fíjate, vamos a dedicar algún programa a ver los recursos que existen, como acabas de decir, las fuentes que existen para aprender a programar y que te pueden dar formación de bajo nivel y sobre todo para la gente que está empezando en este mundo y que lo vemos muy interesante porque, en fin, aprender de redes neuronales también es aprender a programar redes neuronales. Martín González, gracias por estar aquí y seguimos en el programa de Inteligencia Artificial.